día. Bueno, Andrés, nosotros acá, y particularmente en esta semanita de vacaciones que me tomé yo, que no dejé de todas maneras de estar muy atenta y siguiendo lo que está ocurriendo en Europa y particularmente en Reino Unido por esta nueva variante del virus que sería mucho más transmisible, que tendría además un 71% de mayores posibilidades de contagio. ¿Cómo está expresándose esto? ¿Será la vacuna, efectivamente, las vacunas, ¿no es cierto?, de las distintas empresas de laboratorios del mundo, capaces de también hacer efecto en esta nueva variante? Bueno, de todo eso y más vamos a conversar esta hora con el doctor Juan Carlos Said, quien además es máster en salud pública del Imperial College de Londres. Doctor Said, ¿qué tal? Buenos días. Hola Mirna, hola Andrés, gracias por la invitación. Buen día, doctor Said. Buenos días. Vamos por parte, doctor Said, porque lo primero es que queremos saber lo que puede estar pasando. Yo de verdad quiero que usted nos trate de poner en el piso, si usted quiere, como se dice en fútbol, en jerga futbolística, la pelota, porque entendamos qué está pasando con esta variante, por qué se trata de un hecho que ha tenido tanta repercusión, sobre todo, por supuesto, en Gran Bretaña, porque se habla de una gran transmisibilidad, sin embargo no se habla de que genere una mayor mortalidad. Pero me gustaría saber, en el marco de lo que está pasando en Chile y el comienzo de la vacunación, primero, ¿podría llegar esta cepa a nuestro país? ¿Las vacunas serán capaces de controlarla? A ver, creo que en primer lugar es importante saber que los virus mutan todo el tiempo. Es decir, los virus tienen un material genético y para replicarse cometen errores constantemente en esa replicación de ese material. Y esos errores son mutaciones. Algunas de esas mutaciones les dan la capacidad de transmitirse más fácil y eso les da entre comillas, una habilidad adaptativa, es decir, una habilidad de sobrevivencia. Ahora, lo que se ha detectado en el caso de este virus es que efectivamente sería, según algunas estimaciones, entre un 50 y un 70% más transmisible que otras variantes, que otras cepas del virus. No sería más letal, sin embargo es importante saber que si un virus se contagia más y afecta a más personas, aunque la letalidad no sea mayor, puede en el largo plazo significar más fallecidos, simplemente porque infectan a más personas. Ahora, lo importante es hacer un llamado a la tranquilidad. Lo que se ha sabido hasta ahora es que estas mutaciones del virus no afectarían la efectividad de las vacunas, como por ejemplo la de Pfizer, dado que esa vacuna está basada en una proteína del virus que no es la que afecta a estas mutaciones. Y por otra parte, este virus ya se ha encontrado en otros países, en al menos 6 o 7 países que hacen intensa, búsqueda epidemiológica de laboratorio. Así que yo creo que la probabilidad que llegue a Chile es altísima y quién sabe, en una de esas ya llegó. O sea, es muy difícil saberlo porque no tenemos sistemas de búsqueda, de detección de estas cepas tan activos como los que tienen países como el Reino Unido. Claro. Pero es muy probable que esto pueda llegar o ya haya llegado. Eso no es posible, decirlo con total seguridad. Lo vamos a ir viendo según cómo evoluciona. Totalmente, doctor. Solo para cerrar ese punto, entendiendo que estamos recién comenzando un proceso de vacunación que va a ser largo, lento, en el sentido de que es evidente que de aquí a que el ciudadano común, ¿no?, que no forma parte de los grupos de riesgo, termine siendo vacunado, bueno, uno debe ir a pensar más o menos en unos 6 meses. Pero la idea, según lo que he leído, es que podamos adelantarnos justamente a que si llega esta cepa, que es muy transmisible, como decíamos, ¿no?, y que por lo tanto puede infectar un gran número de personas, y mientras más gente infectada, bueno, tomando en cuenta simplemente las matemáticas, si el 5% va a enfermar gravemente, eso supone, ¿no es cierto?, una presión para el sistema de salud. Entonces, de alguna forma, ¿cómo evitar que esta llegada, o cómo, mejor dicho, controlar que esta llegada sea más paulatina? ¿Habría que cerrar fronteras? ¿Cómo lo ve usted? Creo que efectivamente sería prudente. Ya se hizo con Inglaterra, desde hace al menos se cerraron las fronteras desde ese país. Hay que monitorizar esto, y en los países donde ya se han detectado estas cepas probablemente habría que establecer mayores restricciones de viaje. Creo que es importante el punto que destacaste de que el proceso de vacunación va a ser muy lento, ¿ya? De hecho, las vacunas que se implementaron recientemente no equivalen ni al 1% del personal de salud del país. Recordemos que el personal de salud del país, uno suma kinesiólogos, paramédicos, enfermeras, médicos, todo el personal de salud, son alrededor de 400, público y privado, son 450.000 personas.
Entonces, cuando uno habla de que se vacunaron, se pusieron 10.000 dosis, es una cifra muy, muy pequeña de vacunados, que no es suficiente para tener un impacto en la circulación del virus. Entonces, es importante, que es un paso simbólico, que es un paso importante, pero que es simbólico, y que es importante para que tenga un efecto epidemiológico real, que sean millones de personas las que se vacunen. Entonces, es importante que el gobierno en ese sentido no se haga una autozancadilla, no se haga una trampa en solitario, como la que se hizo con el concepto de la nueva normalidad, al generar una especie de euforia de la vacunación, de que la solución a la crisis ya está, que esto ya se terminó, porque la verdad que dista mucho, digamos, de estar la solución a la vuelta de la esquina, y por todo el verano lo más probable es que la única estrategia real que nos quede es diagnosticar, trazar y aislar, que eso va a ser lo que vamos a tener que utilizar para contener esta segunda ola. Entonces, ojo ahí, creo que es importante hacer un llamado a la calma, sí con esperanza, sí, mira, ya estamos en el camino hacia la solución, pero todavía nos faltan varios meses para que haya millones de personas vacunadas. Estamos conversando, ustedes escuchan al doctor Juan Carlos Said, máster en Salud Pública del Imperial College de Londres. Doctor Said, entonces desde ese punto de vista, pensando que la vacunación va a ser lenta, progresiva, ¿qué pasa en términos de campañas comunicacionales? No hemos visto algo que sea 100% efectivo a la hora de pensar, por ejemplo, en lo que viene en el verano. Va a haber mucho interés, mucha pulsión por irse de vacaciones, especialmente a la zona costera, mucho viaje internacional. ¿Qué es lo que pasa ahí para complementar además esta campaña de vacunación que ha sido ya iniciada en los últimos días? Creo que efectivamente la situación es preocupante. Para que te hagas una idea, a nivel país, por primera vez desde agosto superamos los 2.000 casos promedio diarios, y en Santiago los casos han duplicado en las últimas 6 semanas. Entonces son cifras muy preocupantes. Ya el gobierno ha tomado algunas medidas, como adelantar el toque de queda, que me parece que van en la dirección correcta. Sin embargo, muy probable que lo tenga que complementar esto con otras medidas. La situación no se ve una mejoría en la situación, y por el contrario, se observa en todos los indicadores un deterioro en la situación sanitaria, que no va a mejorar con esta escasa cantidad de vacunas que han llegado esta semana. Entonces, creo que algunas medidas, como por ejemplo restringir el ingreso desde ciertos países donde ha habido estas cepas más transmisibles, podrían ser adecuadas. Creo que también estamos fallando todavía el indicador de, digamos, el tema del aislamiento ha sido una gran falla en nuestro sistema. Todavía la semana pasada leía que se habían detectado 700 personas circulando sintomáticos con virus positivo. Creo que ahí hay que ser más estricto en el aislamiento y no solo hacerlo algo voluntario. Los países que han sido, digamos, más exitosos en el control de la pandemia han hecho un aislamiento que es mandatorio, que es supervisado, que es en residencias sanitarias. Y no solo optativo. Entonces creo que ahí hay espacios para mejorías en este proceso de diagnosticar, ubicar los contactos de los enfermos y aislarlos efectivamente, que es donde creo que hemos fallado de manera significativa. Ahora, doctor Said, la última jornada, el diario El Mercurio, en su edición dominical, entregaba una noticia preocupante respecto a que el país tiene menos ventiladores disponibles que en el primer pic. Se registraban más de 2.500 casos durante este fin de semana. ¿Cuál es la situación ahí? Porque estamos ahora preocupados de otro eslabón de la cadena, que es la vacuna, pero ¿qué pasa en términos del tratamiento intensivo? Creo que efectivamente ahora lo que estamos viviendo es que ha habido una nueva ola, por así decirlo, de pacientes que se descompensaron de enfermedades crónicas o que no fueron atendidos durante la pandemia, y ya hay un número significativo de camas que está ocupado con pacientes que tienen enfermedades crónicas u otras enfermedades no coronavirus descompensadas. Ya son varias regiones, incluyendo la metropolitana, que tienen ocupaciones mayor al 85% de camas. Evidentemente, hay una flexibilidad del sistema y el gobierno demostró que se puede, en fondo, reconvertir camas y triplicar el número o cuadriplicar el número de camas disponibles. Eso ya lo ha hecho, así que está dentro de lo posible. Sin embargo, recordemos que varios países, incluyendo en Europa, han experimentado pics de segundas olas que han sido mucho más fuertes que la primera. Entonces, Chile puede estar en un escenario similar por varios motivos. Primero, porque nosotros no partimos de 0 casos.
O sea, de hecho, nunca logramos un control efectivo de la pandemia y nos estabilizamos en esta especie de meseta boliviana, altiplánica, gigante de casos que nunca bajó y que eso se llama una endemia alta. Y de ahí la pandemia se ha empezado a acelerar. Entonces, es importante que, aun cuando el gobierno mostró que se puede incrementar el número de camas, si acá no implementamos estrategias de salud pública, si no implementamos mejor testeo, mejor trazabilidad, mejor aislamiento, esto de verdad se puede convertir en una situación muy preocupante, que alcanza una magnitud mayor a la primera ola que vimos en junio. Doctor Said, conversamos a esta hora con el doctor Juan Carlos Said, máster de salud pública de la de la Imperial College de Londres. Doctor Said, porque se habla siempre, se reitera, ¿no?, particularmente de los expertos, de que la trazabilidad, el aislamiento y el testeo, pero sobre todo la trazabilidad, han estado muy al debe en nuestro país. Y hay muchas preguntas y muchas hipótesis que tratan de explicar por qué. No solo por un tema de algo así como falta de, no sé, de profesionalismo, si usted quiere, o de implementación de recursos, simplemente porque también hay factores culturales que estarían detrás, ¿no? O sea, se compara la realidad, no sé, de Corea del Sur o de Japón versus un país como el nuestro, donde, por ejemplo, se ha dicho que gran parte de los últimos contagios se han producido justamente en los encuentros familiares y ahora se atribuyen también a las fiestas clandestinas. Entonces, es muy difícil determinar cuándo una persona, dónde estuvo esa vez, si fue en el supermercado, si fue cuando se fue a juntar con la familia en la noche de Navidad. Entonces, quiero saber, ¿qué es lo que está de base de por qué está tan débil nuestra trazabilidad? Creo que efectivamente lo primero es que la trazabilidad en Chile se hacía para otras enfermedades, por ejemplo la tuberculosis o brotes que pudiera haber de sarampión, pero era a una escala mucho más pequeña, con muy pocos casos. Es la primera vez que intentamos esto con miles de enfermos al mismo tiempo. Los países asiáticos como Corea, Taiwán, ya habían tenido una experiencia similar con el caso del SARS, que es un virus similar que afectó a estos países hace 8 años. Entonces ya tenía un sistema que está preparado para una pandemia. Entonces pudieron adaptarse rápidamente y montar un sistema de trazabilidad rápido y efectivo. A nosotros eso efectivamente nos falló. De hecho, hubo una lentitud del gobierno en adaptar un sistema de trazabilidad que recién se empezó a implementar en forma efectiva a partir de junio, y desde ahí hemos tratado de ponernos al día, pero no ha sido suficiente. Y creo que han fallado varias cosas. Una es la lentitud en que se adoptó. Dos, que evidentemente no teníamos la experiencia de los países asiáticos. Tres, creo que nos ha afectado la informalidad laboral. Creo que efectivamente muchos pacientes no dicen los contactos con los que estuvieron, porque efectivamente va a significar, por ejemplo, que los aíslen, pero muchos pacientes no tienen acceso a licencia porque son trabajadores informales o gran parte de su renta depende no de un ingreso formal. Entonces es una situación que efectivamente los pone en una, digamos, entre la espada y la pared, porque es como tienen que tener ingresos o para comer o preocuparse de la salud. Son situaciones bien dramáticas. Pero también creo que ha habido un defecto de gestión, y a mí me parece bien interesante el ejemplo de Renca comparado con comunas como Vitacura o Las Condes. O sea, efectivamente Renca ha tenido una mejor trazabilidad, y no ve que comunas de altos recursos como Vitacura o Las Condes, donde efectivamente tienen una salud municipal que podría hacerse cargo de una mejor trazabilidad, no han logrado mejor trazabilidad. Entonces creo que ahí hay un tema de traspasarle la pelota a los alcaldes, de decir, mira, efectivamente hoy la trazabilidad está en manos de la salud municipal y los alcaldes pueden hacer más en eso, y ejemplos como el de Renca muestran que poniendo más empeño en la gestión, haciendo un monitoreo más específico, se pueden efectivamente identificar más contactos. Entonces creo que es un conjunto de factores que ha determinado que no estemos a la altura de lo que necesitaríamos para poder contener una segunda ola. Usted dijo algo muy importante, doctor Said, al comienzo, y es que no vaya a ser que nos empecemos a sobreentusiasmar con la idea de que una vacuna, ¿no es cierto?, viene a poner fin a esta pesadilla. Sin embargo, le quiero complementar esto porque la encuesta Academ de esta semana señala que si bien subió la cantidad de personas que se vacunaría, estamos hablando de un 45%, de todas maneras hay un 33% que dice que va a esperar porque quiere ver primero
qué tan segura es la vacuna, cómo funciona y cuáles son sus contraindicaciones. Ahora, de ese 36% que decía que no se iba a vacunar, bajó a 22%. Pero igual quiero preguntarle por esto, porque hay distintas vacunas y sabemos que la Pfizer, que es la que llegó, la primera que llegó, tiene una serie de dificultades logísticas, como esta mantención bajo 70 grados, y que si baja a 80 ya no sirve, y que si sube sobre 70 tampoco. Entonces, es bien compleja la situación. ¿Nos podría dar una mirada ahí? A ver, sí, creo que efectivamente es bien compleja la situación de las vacunas. Hay varias disponibles. Ahora se acaba de aprobar la vacuna de Moderna, que no requiere no requiere un frío extremo. Chile tiene muchos convenios con China, la vacuna Sinovac. Desgraciadamente de esa vacuna no hay estudios publicados, y creo que ese es el gran tema, que con Pfizer se publicó la evidencia científica, estuvo disponible para la comunidad, fue aprobado por la FDA, o sea, cumplió un estándar más exigente. Sería deseable que todas las vacunas que se usan en el país, y creo que esa es la meta que se debe proponer el gobierno, cumplan con ese estándar. Si no, en el fondo se puede generar una desconfianza desde nuestro sistema de vacunación. Y creo que en esa misma línea debemos potenciar un discurso más técnico y menos político. Las vacunas en Chile han sido siempre algo muy exitoso. De hecho, es probablemente una de nuestras políticas de salud pública, junto con los programas de nutrición más exitosas que hemos implementado, que las han implementado diversos gobiernos. Y en el país se vacunan millones de personas todos los años, desde enfermedades como la hepatitis, la difteria, el tétano, etcétera. Entonces creo que es importante, para generar confianza, despolitizar esto. Esto no puede ser el triunfo como una gestión política, sino que tiene que ser el triunfo de un sistema de salud eficiente, y donde las personas pueden percibir que hay una gestión técnica por acercar una herramienta de salud a las personas. Entonces creo que eso también ayuda a generar mayor confianza, el separar lo político y lo técnico, especialmente en algo tan crucial como las vacunas, que tiene que ser una política que hemos sostenido por décadas y que tendremos que seguir sosteniendo en el futuro. Recordemos que el coronavirus no se va a ir con esta vacuna. Lo más probable es que tengamos que vacunar en forma anual, por ejemplo, como se hace con la influenza. Entonces es importante no solo pensar en la próxima semana, no solo pensar en el verano, sino pensar en los próximos 5 o 10 años. Entonces, eso. Doctor Said, se nos acabó el tiempo, súper cortito. Primero, usted diría que no antes de 6 meses, tal como lo habíamos conversado, se estaría vacunando una población ya de manera masiva. Y ¿cómo se viene el verano? O sea, vienen restricciones, hay que prepararse para un verano complejo, no hacer planes mejor, porque la verdad es que podría incluso restablecerse la cuarentena total. Sí, a mí no me extrañaría que el gobierno tenga que plantear la opción de una cuarentena más estricta. Sí creo que va a tener que pensar en algunas alternativas distintas a cómo se implementó a principios de año para, en el fondo, enfrentar la situación de que la población está muy fatigada, de que la gente está estresada, está agotada de esto. Entonces creo que, por ejemplo, dar alternativas como mejorar el tema de los permisos para hacer deporte, porque creo que efectivamente hoy en día estamos tratando igual en distintos niveles de la pandemia. Por ejemplo, el comer en un restaurante, que es una actividad de mucho mayor riesgo, no está sin mascarilla, con el hacer deporte solo, aislado, que es algo que claramente beneficia a la salud y tiene un bajísimo riesgo de contagio. Entonces creo que efectivamente una de las opciones que está sobre la mesa es que tengamos que volver a medidas más estrictas. Desgraciadamente eso no es deseable, y creo que va a ser muy complejo que la población pueda, digamos, aceptar esta medida, porque no es lo mismo en un lugar donde hay hacinamiento, extrema pobreza, hacer una cuarentena en invierno que hacerla en verano, donde las situaciones climáticas probablemente lo hacen mucho más intolerable y difícil. Entonces son meses que van a ser meses difíciles, hay que ser sincero en eso. Estamos cerca de una salida, hay esperanza de eso, pero la salida no está a la vuelta de la esquina, sino que hay varios meses de trabajo por delante. Muy bien, queremos dar las gracias al doctor Juan Carlos Said por este contacto con ADN hoy. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor.